Me debato muchas veces en qué tema, qué les enseñaré a mis alumnos, qué alumna nueva o qué alumno nuevo vendrá hoy a mi salón de clase. Esto siempre nos preocupa a los profesores para ver cómo adecuarnos a su psicología, adecuarnos a su situación social, adecuarnos a toda herramienta que pueda ayudarles. Ese creo que es la misión hermosa de un maestro. No sé cómo la aprendí, no sé cómo lo hice, quizá viendo a otros profesores como el profesor Orozco en la 34 para varones, hoy en día Javier Sánchez en la escuela Meiser, en la escuela donde estudié contabilidad. Veía tantas cosas que creo que esos fueron mis maestros de enseñanza, de pedagogía, lo que se llama hoy en día, de educación. Y viendo sus estilos, su forma de hablar, cómo pararse en el salón de clase, en el tablero, me convertí en maestro, nada más viendo. Y creo que puedo dar mi opinión y enseñar también acerca de la maestría en todos sus ámbitos. Yo puedo decir a boca llena que puedo, nada más con ver un libro, decir voy a hablar de este libro y hablo, y así sucede cuando lo hablo. Yo estoy en el tema de el Evangelio de Jesucristo para darle fin y empezar con otras obras literarias, después del extranjero, que voy a finalizar hoy conjunto con Jesús, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Entrar al tema, y tengo ahí una sobrita de la cual le quiero hablar, una de Emilio Zola que se llama La Nana, y La vida es sueño de Calderón de la Barca, el alcalde de Zalamea, y Gustavo Flaubert con la obra de Madame Bovary. Explicarle, decirle algo acerca de esas obras, y para que ustedes siempre estén escuchando o estén mis alumnos, el careperro, el orejeburro, el nariz de puerco, etcétera, etcétera, todo lo que tenemos aquí, que están siendo grandes filósofos ya en literofilosofía, ya andan en las calles hablando y se han enfrentado a muchachos de segundo y tercer semestre de la universidad y quedan locos con ellos. Y de todas maneras dicen, oh, el profesor Ferreira, el profesor Ferreira. Ese tuvo que ser alumno de Henry Yin en la Confederación de Trabajadores de Colombia. Henry Yin llegó a ser un gran, aquí después que vino de la Sorbona de París, y fue profesor mío, llegó a ser décano de la Universidad del Atlántico. Y muchas veces nos encontrábamos en el Salón de Julio Blanco, en filosofía, donde me gustaba entrar a escuchar y a veces a hablar. Ese Gutín Blanco, donde pasó José Colé y pasaron varios muchachos. Eso es el hijo del doctor Zapata, quien estuvo en Moscú en una delegación. Y se puede decir que Henry Yin llegó a hacer también escribir en el periódico aquí del Diario del Caribe, donde yo también salí mi nombre, y en varios periódicos aquí. Henry Yin fue mi maestro, y Pastora fue mi profesor de socialismo científico en la Confederación. Por lo tanto, me instruí así, y hoy en día mi autodidactismo me permite hablar con el que usted quiera traerme para hablar. Una vez en un pueblo me dieron, aquí está el muchacho más instruido de nuestro pueblo. Era la alcaldesa, el marido de mi tía Berenice Ferreira en Remolino, Magdalena, llamado Virgilio Morrón. Ella fue filósofa y profesora. Yo ayudaba muchas veces a hacer las tareas de filosofía. Me llama, llama a mi sobrino que estoy estudiando con la Universidad de Santo Tomás filosofía, pero él me puede ayudar en estos temas aquí. Yo siendo todavía bachiller, pero ya tenía mis estudios en contabilidad y en socialismo científico y filosofía. Yo con mucho gusto, tía. Y vieron, aquí hay un muchacho, el más ilustrado del pueblo, hijo de fulano de tal y sultano de tal, que estudió en tal parte y tal, allá en el Liceo Celedón de Santa Marta, y estuvo en no sé qué parte. Y bueno, total, trajeron al muchacho, y Robinson Ferreira era un hombre apenas, pero ya autodidacta desde niño, cuarto de bachillerato, quinto de bachillerato, y empezó el tipo a hablar, bla, 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 y los muchachos del pueblo lo rodeaban. Uy, Ferreira, tú no te vas a salvar de esta, mi hermano. Agüéitalo, agüéitalo. Agüeita el hijo de Moronacuña, como habla. Ferreira, Robinson, tú no le aguantes. Pero entonces de pronto se oyó una voz que dijo, era de Edison y de Julito, y el carajo, si apenas Robinson acaba de hablar, y ya ese hombre se tiró al suelo. No le aguantó ni el primer pellizcón.
Y así por el estilo mis alumnos, el carreperro, los perritos pingones, la pulgarrecha, la pulga santa, la mamá santona, ahora la hora deportista que apenas va a comenzar, pero ahí trajo un balón hoy, y verdad, tú mejor te vas por un estadio, y a mí no me hables de estadio, ni que de Guachar, ni de Junior, ni nada de eso. Tú verás, eso déjaselo a otras personas, pero no, profesor, déjeme aquí que yo le escucho. Ahorita también la deportista está hablando firme. Y está, bueno, de todas maneras el estudio así es agradable y ese es el objeto de enseñar. Entonces yo me debatí esta mañana en qué tema les hablaré a los muchachos en los próximos videos, de qué les hablaré después que termine este Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, que se basa en 100 y pico de palabras que él dijo y que el que lo practica es un verdadero cristiano. Usted no necesita toda la Biblia, ni el Antiguo, ni el Nuevo Testamento, ni más nada, sino léase el Evangelio de Jesucristo y se dará cuenta de lo que es el bautismo, la confirmación, la no sé qué, la no sé cuándo, ya, el profetismo, etcétera. Pero hablando del libro, tenemos que tener en cuenta que el Evangelio de Jesucristo es sagrado, porque son las palabras del Maestro y lo que realmente enseña, y es el que de Robinson Ferreira, el Evangelio de Jesucristo, lo que enseña, y el Evangelio de Jesucristo de los hermanos mormones, que te enseña también mucho. Por lo tanto, hablemos de Albert Camus, para darle fin a esta cuestión de Albert Camus, para poder meternos en La vida del sueño, El alcalde de Salamea y otras obras como Madame Bovary de Flower. En esta Madame Bovary, donde encontramos prácticamente hechos muy relevantes y que llaman la atención, pero que de todas maneras nos inspiran de que los escritores en su soledad y en sus investigaciones crean cosas hermosas. Por ejemplo, Madame Bovary es un libro que consta más o menos como de 9 capítulos. Y está tirado en unas 402 a 403, 5 páginas, más o menos creo, calculo yo. Pero Madame Bovary me dice a mí que llorar es un desahogo del alma. Es un desahogo no solamente del alma, sino de la naturaleza. Y Madame Bovary me dice que existía una pomada antiflojística en aquellas épocas en Francia, que utilizaban los ciegos, porque no hacían nada, y que hay, después de Madame Bovary, 3 médicos en Jumbels, pero ninguno de ellos logró arraigarse, porque Umay, el de la pomada para flojos que inventa, tiene tanta clientela que no da abastos. Y las autoridades consideran, y la opinión pública de su parte, obligan y exigen y piden que se le dé la condecoración de la Cruz de Honor en Francia a este hombre que hace la pomada antiflojística, o sea, la pomada para flojos, porque habían tantos flojos y había tanta mendicidad en Francia que aún era casi que imposible desarraigarla y solamente con la pomada pudo hacerse algo. Por lo tanto, este John Bay, en la ciudad donde el boticario hace esa pomada y esos medicamentos. Y dice así, finaliza la obra de Madame Bovary de la siguiente manera. Desde la muerte de Bovary ha habido otros médicos en Yumbel, más o menos 3, pero ninguno ha logrado arraigar allí porque Homais les ha hecho la vida imposible y tiene tanta clientela que no da abasto. Las autoridades lo consideran y la opinión pública está de su parte y por lo tanto lo condecoran con la Cruz de Honor. Así, de esa manera, nosotros vemos cómo las obras literarias son tan hermosas y nos dejan tanta enseñanza de otros pueblos, de otras culturas,
que por eso es necesario que nosotros estudiemos el Evangelio de Jesucristo para poder entender a esa cultura antes de hablar y de poner una iglesia o de ir a hablar en las esquinas barbaridades. Podemos decir que todas las personas que se dirigían hacia las fértiles comarcas de la Picardía habrán podido ver sin duda en la casa de Boris Gilman a un pobre desdichado que padece una espantosa llaga facial. Importuna a los viajeros, los persigue y los somete al pago de un auténtico impuesto. Es que por ventura estamos todavía en aquella Edad Media. Todos los viajeros ven en esta postura de este individuo y se hacían ver aquellos monstruosos tiempos de la Edad Media, cuando a los vagabundos se les permitía exhibir públicamente por las plazas la lepra y los escrófulos que habían contraído en las cruzadas. ¿Se acuerdan de los cruzados? Por lo tanto, en Madame Bovary leemos todas estas cosas y se puede decir que a pesar de las leyes dictadas contra la vagancia, ojo, existía en Francia en aquellas épocas leyes contra la vagancia. Esas leyes las deben de poner aquí en Barranquilla para ver si se bajan un poco los productos dominados por el monopolio comerciante, por la Asociación de Comerciantes de Colombia, quienes monopolizan los alimentos y los encarecen y así hacen la vida imposible a un Estado, a una sociedad que también económicamente debe someterse a los cambios de alza de los productos, de las materias primas con que el campesinado siembra y para que se le valorice sus productos. Pero la explotación de esos mismos alimentos cae en manos de monopolistas de los alimentos. No debemos confundir con el monopolio de un alimento, como por ejemplo el café, que es el monopolio del café en una época. Ahora hay miles y miles de productos en Colombia. Colombia es poliproductora, poliproductora, y muchos quieren tenerla en el monopolio económico. Unos cuantos dominan el comercio, los alimentos, etcétera, etcétera, y se ponen contra un partido, contra un gobierno dado y le hacen la vida imposible. Entonces hay que luchar también contra quienes dominan el monopolio de los alimentos, y eso es una tarea que le toca a la clase trabajadora y campesina en el futuro, adueñarse de sus tierras, de su producción, para que así los alimentos tengan un acceso a todo el pueblo y se acabe tanta mendicidad que en aquella época en Francia, en época de la obra de Madame Bovary, habían leyes contra la vagancia. Y por supuesto existe aquí un ciego que espanta a los caballos, y cuando espanta a los caballos hay accidentes graves. Veamos qué dice la obra de Madame Bovary aquí como abreboca para terminar El extranjero y el Evangelio de Jesús hoy mismo. Dice que todas las personas se dirigían a estas comarcas y aquella cosa recordaba a los viejos tiempos de la Edad Media. En la Edad Media habían leyes. A los vagabundos se les permitía exhibir públicamente por las plazas la lepra y las escrófulas que habían contraído en las cruzadas. Esta era una ley. Y a pesar de las leyes dictadas contra la vagancia, las afueras de nuestras grandes ciudades siguen infectadas por plagas de mendigos. A algunos lo ven circular aisladamente, pero no se crea que son estos los menos peligrosos. Y si en aquella época también se pensaba y se decía en qué están pensando nuestros gobernantes, miremos a la Barranquilla de hoy. Niños recogiendo basura en las calles desde antes de Álvaro Uribe Vélez y durante Uribe Vélez y durante el que pasó y los que pasaron y los char y Estercita Forero, ¿cómo es? Ella es Elsa Noriega y toda esta gente y de Barranquilla. Hoy está más proliferada las mujeres preñadas manejando recogiendo basura en carretilla con 3 niños metidos en la carretilla.
y a la luz y a la mendicidad y a la piedad de algún cristiano que le regale un pan, le dé algo, le dé unos zapatos viejos, le dé 500 pesos, recoge, mete las manos en la basura, se infectan y luego le dan un pedazo de pan con las manos a los niños y total hay enfermedad por todas partes. En esa Barranquilla de hoy, en esa Barranquilla donde una entrada al estadio metropolitano vale cientos y cientos de miles de pesos, en esa Barranquilla donde se hablan de carreteras y varillas que valen miles de millones de toneladas de pesos para hacer un pavimento, una carretilla, que en última instancia ese dinero es para la compra de la misma fábrica de los dueños de la fábrica de varillas, y esos son los que dominan el país y dominan el acumulamiento de los alimentos en grandes bodegas que luego se ponen caros en el momento en que quieren, y ahí debe estar la economía estatal rigiendo sobre todas esas cosas para poder mantener un presupuesto nacional o un fisco nacional ya devastado por los anteriores que salieron y que siempre permanecerá lo que le conviene a los norteamericanos. Aquí está la salvación. Te doy un prestamito, pero ya sabes, y así nunca, igual que en la época de Cristo, el Herodes con el Imperio Romano, y para eso era el diezmo, primero para construir el templo de Salomón en aquella época. Había que dar diezmo para construirlo, era una obra social, como aquí hay para construir una catedral, que tiene que ver con la economía romana. Había que construir el templo, había que pagar deuda externa y había que darle al huérfano, al niño y al pobre, y para eso era el diezmo. Pero yo no sé, el diezmo de hoy en día es para un carrito bacano, voy a llevar a mis hijos allá a estudiar a la Sorbona de París, a comer bien y tal, y ese es el famoso salvador del mundo, el pastorcito. No es que tenga nada con los pastores, pero es la realidad, como es realidad la vagancia en las calles de Barranquilla, el atraco. Los niños a las 2, 3 de la madrugada recogiendo basura y comiendo panes viejos de la basura. Mujeres preñadas empujando carretillas pesadas de botellas vacías, cartón, periódico, latas, etcétera, etcétera. Y sin embargo estamos en el siglo XXI, donde las bombas nucleares están a punto de estallar contra Estados Unidos, y Estados Unidos mete sus portaaviones en Rusia y en China, y China se los hunde, y etcétera, etcétera. Y se llama la economía global moderna. ¿Cómo la ve? Y en las ciudades, mujeres preñadas, a punto de parir, empujando pesadas carretillas llenas de cartón, papel, botellas, y cogiendo un pan de la basura, o alguien que le regala un pan con sus manos sucias, a repartirlo entre 3 y 4 niños que llevan metidos en la carretilla. Y esa es la ciudad nuestra, la ciudad de los que se enorgullecen de pasar en una camioneta, un carro, echarle agua a estos niños del charco que acabó de llover y todas esas cuestiones. Y se dice que esa es la sociedad que nos domina, la clase dominante santa que nos domina, que van a la iglesia, se persignan, y el otro que se enriquece con estos impuestos diezmales que pertenecieron allá a la época de Salomón, todavía en Barranquilla los cobran en cada iglesita que ponen en una parte, porque no hay trabajo, no hay nada, y es una única manera de una mercancía más llamada Jesucristo nos dé dinero, como por una tiendecita o poner un mosquero o cualquier cosa. Por lo tanto, en Madame Bovary los ciegos espantaban los caballos, habían leyes para que se pasearan por las calles los leprosos de las cruzadas, y habían mendigos y plagas por todas partes. A algunos se los ve circular aisladamente, pero no se crean que son esos los menos peligrosos, decía el escritor Flaubert en su obra, allá en la página 396 de su libro Madame Bovary, del cual hablaremos más adelante junto con La vida y sueño de Calderón de la Barca y el alcalde de Zalamea. Por ahora vamos a darle fin a Flaubert y al Evangelio de Jesús. Se cree que usted se puede hacer la pregunta, ¿pero qué es eso del Evangelio de Jesucristo? Vamos a decírselo en estos cuantos segundos que me quedan. Se dice que el Evangelio de Jesucristo es
el plan de el Dios Todopoderoso, llámese Alá, llámese Yahvé, llámese Jehová, llámese como se llame, para poder facilitar la salvación del mundo, de sus hijos. Y se le llama, ¿y quiénes son esos hijos de Dios? Todos nosotros, porque fuimos criados por Él a través del famoso Adán, del que les hablé hace poco. Se le llama Evangelio de Jesucristo porque los expiamientos que hay aquí y porque la expiación que hay aquí de nuestro Señor Jesucristo es el elemento principal del plan de nuestro Padre Creador. De acuerdo con este plan, nuestro Padre Celestial, Yahvé, Alá, Jehová, quien sea, menos Robinson Ferreira, porque yo soy hijo de él, este Padre envió a su Hijo llamado Jesús. Y luego cuando es crucificado Cristo, Jesucristo, al mundo, nos mostró cómo llevar una vida plena y feliz y experimentar gran gozo y un gozo eterno después de esta vida, mediante la gracia y la misericordia de aquel hombre llamado Jesucristo. Usted puede ser limpio del pecado, que es el que nos ensucia, y disfrutar de paz. Fíjate, esa paz política que la encontramos, otra vez la desbaratan, otra vez la encontramos, otra vez la desbaratan, etcétera, pero que al fin creo que va a dar resultado, porque todos esos guerrilleros y esos paramilitares y nosotros, los más que vamos a la iglesia, también somos pecadores. Por lo tanto, disfrutar de una paz de conciencia, sobre todo. Yo tengo paz de conciencia y bastante, y le enseño sobre la paz de conciencia y le vendo y le regalo. Una paz de conciencia, además, puede llegar a ser digno usted de vivir en la presencia de nuestro Padre eterno, ojo, del Todopoderoso Alá, Yahvé o Jehová. Usted puede estar ante la presencia de ese ser. Pero solamente a través de qué camino, de este hombre llamado el hombre más grande que ha pisado la tierra, el hombre más grande del mundo, a quien llaman Jesucristo. Y a través de ese camino que es la vida, la verdad, el camino, la luz, a través de ese camino podemos ir a este Padre Celestial. No hay otro, usted no lo busque en Robinson Ferreira, en el profesor, en la otra que daba un ejemplo, en el otro, en el pastorcito, en la pastorcita. Ellos después se revuelcan en la cama también en la noche. Y todas esas cuestiones, sino a saber de este Jesucristo, usted puede llegar al Padre. ¿Y por qué? Porque debemos recibir esa paz y esa fortaleza. Y para eso usted debe aprender y obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio. Por eso se llama el Evangelio de Jesús. Jesús dijo Jesús dijo esto, no lo dijo Juanchito, ni Pedrito, ni Garabito. Y las ordenanzas de este Evangelio. Un principio es una verdad que se puede llevar a la práctica en la vida. Una ordenanza es un acto formal y sagrado efectuado por la autoridad del sacerdocio y que con frecuencia es el medio por el cual se concierta un convenio con nuestro Dios Todopoderoso. Los primeros principios del Evangelio son la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, y las primeras ordenanzas del Evangelio son el bautismo y el recibir el Espíritu Santo. Esto nos lo enseña el libro sagrado del Evangelio de Jesucristo. Una vez que se aprende y se obedece los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, las personas se esfuerzan por seguir el ejemplo de aquel hombre más grande del mundo llamado Jesucristo. Durante el resto de su vida, este ejemplo de Jesús, durante toda su vida, y a esta fidelidad a Él continua, se le conoce como perseverar hasta el fin. Ojo, hasta el fin, hasta que tú mismo coloques tu cruz allá en el Gólgota y entonces te diga: aquí está el hombre más grande del mundo. Y tú puedes lograr eso cuando tú cumples las 125 a 135 palabras que dice la Biblia. Jesús dijo, y ese es el Evangelio de Jesús. Lo demás es pura cháchara. Cháchara física.
de pulpitazos y negocios de la fe hoy en día en este sistema económico, político, social llamado capitalismo, y que todo el mundo se persina y todo el mundo es cristiano. Por lo tanto, paso a la obra para darle fin al extranjero, y así terminé con el Evangelio de Jesús, para después meternos a la vida de sueño y a Madame Bovary, una obra grandiosa como La Nana de Emilio Solá. Se dice en el extranjero y en esta obra y en su tema que la obra está dividida en partes, ya yo se lo dije, y también les hablé de una argumentación. Y de esa argumentación aprendimos que Merchalli es presentado al gran público como un monstruo sádico, cínico y redento, ya que al día siguiente de la muerte de su madre se alió con un Lennon y comenzó un amaciato sin experimentar sufrimiento moral. El jurado finalmente lo condena a la guillotina. ¿Se acuerdan la guillotina de Robespierre? La famosa guillotina que asesinó y apareció cuando la Comuna de París en adelante. Bien, por lo tanto el extranjero tiene personajes principales, toda obra tiene personajes principales y personajes secundarios. Aquí, por ejemplo, tiene personajes principales como Merchalli, que es el eje de la novela. Sobre su actitud hacia la vida gira toda la trama. La noticia de la muerte de su madre y su presentación en el velorio, sin ningún gesto de dolor, le van dando una caracterización al personaje que servirá más adelante, cuando es capturado por el asesinato de un hombre árabe para ser condenado a la guillotina. Merchalli es víctima de un sistema que no está preparado para oír la verdad. Hoy en día mucha gente no está preparada para la verdad. Estamos en una sociedad de lumpen, de atracadores, de rateros y de toda clase de escoria. Y por eso en aquellas sociedades también existían los leprosos, que eran sacados fuera de la vida social, pero que después hubieron leyes que les permitían andar con sus lepras por la calle. ¿Están entendiendo ustedes para poder entender una obra literaria? Esto no es el Partido Junior 2, el Cali 1, y vamos a matarnos por la camisa verde y la camisa azul y la camisa roja. No, señor, esto es diferente. Y para eso usted pide tiempo, hambre, sacrificio, agotamiento cerebral de tanto estudio y análisis y cuestiones, para poder llevárselo a unos alumnos como la Carevaca, el Perro Viejo, el Perro Sucio, el Bocón, el Perregato, todos estos grandes alumnos que pronto recibirán el grado de literofilósofo con el profesor Robinson Ferreira. Por lo tanto, el extranjero presenta personajes, también personajes principales como María Cardona. Es la compañera de Merchalli. Si bien en algunos pasajes de la novela aparece como su amante, en el desarrollo íntegro de la trama y en la actitud de Merchalli es simplemente un elemento más de este extraño mundo del protagonista. María Cardona es una sencilla dactilógrafa de un banco. También aparecen personajes como Raimundo Sinchis, que es el vecino de Merchalli, y es debido a este personaje que Merchalli comete el asesinato. Raymond le pide el favor de que mate al árabe, hermano de su amante. Es a través de este acontecimiento que da inicio a la trama trágica y absurda de la novela. Pero también toda obra literaria, como les expliqué a mis queridos estudiantes, tienen topografía. Ya la estamos viendo aquí, que sucede allá en Asia Menor, ya ese mundo desértico, ese mundo de árabe, etcétera, etcétera. Salen personajes secundarios. Y entre ellos podemos hablar del director del asilo. En su asilo murió la mamá de Merchalli. Está Salamano. Es un vecino de Merchalli, solitario, cuya única compañía es un perro viejo, pero no este perro que está aquí en clase conmigo, no. Ese es un perro viejo, quien en el primer descuido de su amo se escapa, tal vez por el trato salvaje a que lo somete su amo. Está el juez de instrucción. Es el investigador del crimen. Su actitud religiosa chocan con lo de su acusado. Los diferentes acontecimientos para el inverosímiles que ha cometido
Marshall son un cúmulo de dudas y reproches que fortalecen su veredicto de culpable. Y así la obra se va desarrollando lenta y pausadamente hasta que aparece gentes que son otros personajes en la obra, como el portero, el celador del asilo, Tomás Pérez, amigo de madre de Marshall, que no tiene nada que ver con mi primo Donaldo Pérez allá en Estados Unidos, en Nueva York, en los billares la Catedral de Nueva York, donde Donaldo Pérez, Ramón Barandica, el Galletica y un poco de gente juegan allá a buchácara, a dominó y a billar. Este Tomás Pérez no es primo de mi primo Donaldo Pérez. Este Tomás Pérez es amigo de la madre de Marshall allá en Asia. Aparece Mason, amigo de Raimundo y Manuel. Estos son otros personajes. También está la madre de Marshall. Aunque está muerta, es el único de la novela, es la padre o la piedra angular de la novela. O sea que la madre de Marshall, aunque está muerta en el inicio de la novela, es la piedra principal de la novela. Es la piedra angular, podríamos decir. Por lo tanto, estos otros personajes, el procurador, que es la autoridad suprema del juicio, está Celeste, que es el dueño del restaurante donde Marshall come todos los días, y está el abogado defensor, que es un abogado de oficio, y ante la difícil personalidad de Marshall, prácticamente no puede hacer nada por él. Albert Camus, autor de este gran libro llamado El extranjero, y también aparece como personaje principal el capellán de la cárcel, que es el representante del enfrentamiento ideológico que presenta la novela de Camus. Su insistencia por conversar con Marshall tiene un fin casi trágico, ya que Marshall no aguanta sus constantes solicitudes de arrepentimiento, simplemente porque Marshall cree que no tiene nada de que arrepentirse y trata de ahorcarlo. Pero lo único que generó esta acción de Marshall fue el rechazo total de la sociedad y su hundimiento definitivo en la sentencia. Continuaremos con La Nana de Emilio Solá, Madame Bovary de Flower y La vida de sueño de Calderón de la Barca. Nos vemos.